Hoy nos toca leer 3 capítulos cortos de 52, 53 y 54, ¿sí? Que son 52 deserción, 53 culpa y 54 captividad 1. Mañana va a leer Mirna desde Villa María. Bueno, ya somos 19, así que las invito a leer conmigo. Deserción, capítulo 52. River Run, diciembre 1769. Había estado lloviendo y pronto lo haría de nuevo. Gotas de agua pendían de los pétalos de mármol de las rosas jacobitas de la tumba de Héctor Cameron y la pared de ladrillo se había oscurecido a causa de la humedad. Semper Fidelis ponía debajo del nombre y la fecha. Semper Fi. Brianna había salido con un marín cadete que llevaba esa expresión grabada en el anillo que intentó regalarle. Siempre fiel. ¿A quién había sido fiel Héctor Cameron? ¿A su esposa? ¿A su príncipe? No había hablado con Jamie Fraser desde aquella noche, ni él con ella. No hasta el momento final, cuando ante la furia por el miedo y el ultraje le había gritado: «Mi padre nunca hubiera dicho una cosa semejante». Todavía podía verle la cara después de que ella le dijera eso y deseaba poder olvidarlo. Se había dado la vuelta para salir de la cabaña sin decir ni una palabra. Ian se había puesto en pie y lo había seguido. Ninguno de los dos regresó aquella noche. Claire se quedó con ella consolándola, mimándola, acariciándole el cabello y murmurándole palabras de cariño mientras lloraba y se enfurecía. Aunque su madre la había abrazado y le secaba la cara con paños húmedos, Brianna podía sentir que una parte de ella sufría por no poder ir a buscarlo, deseaba seguirlo y consolarlo, y también lo culpaba por eso. Le dolía la cabeza por el esfuerzo de permanecer con el rostro inexpresivo. No quería relajar los músculos de la cara hasta estar segura de que se habían marchado. Si lo hacía, era posible que se desmoronara. No lo había hecho, no desde esa noche. Una vez recuperada, aseguró a su madre que ya estaba bien e insistió en que Claire se fuera a la cama. Se quedó sentada hasta el amanecer, con los ojos ardiendo tanto por la furia como por el fuego de la chimenea, con el dibujo de Roger sobre la mesa. Él había regresado al amanecer sin mirar a Brianna, había llamado a su madre, había murmurado en la puerta y luego la envió con los ojos llenos de preocupación a que empaquetara sus cosas. La había traído aquí, bajando por la montaña hasta River Run. Brianna había querido ir con ellos, salir de inmediato a buscar a Roger sin esperar ni un minuto, pero él había sido inflexible, igual que su madre. Estaban a finales de diciembre y la nieve del invierno se acumulaba en la ladera de la montaña. Estaba de más de 4 meses y la curva de su vientre ya estaba bien redondeada. No se podía saber cuánto duraría el viaje y tuvo que aceptar de mala gana que no quería dar a luz en medio de la montaña. Estaba de acuerdo con su madre, pero no con la terquedad de él. Apoyó la frente en el mármol frío del mausoleo. Aunque era un día frío y llovía un poco, tenía el rostro caliente e hinchado, como si tuviera fiebre. No podía dejar de oírlo ni de verlo. Su rostro, deformado por la ira como una máscara diabólica, su voz dominada por la furia y el desprecio, reprochándole a ella, la pérdida de su maldito honor. «¿Tu honor?», le había dicho incrédula. «¿Tu honor? Tu puto sentido del honor es lo que ha causado todos los problemas. No debes usar esa clase de lenguaje conmigo. Aunque si hablamos de putas, diré lo que a mí me dé la gana», le había gritado, dando un puñetazo en la mesa y haciendo que los platos temblaran. Y así habían hecho ambos. Su madre intentó detenerlos. Brianna se encogió al recordar la angustia en los ojos dorados de Claire, pero ninguno de los dos le hizo caso, ya que estaban demasiado ofuscados por la sensación de la traición mutua. Su madre le había dicho en una ocasión que tenía temperamento escocés, que tardaba en prender, pero se consumía poco a poco. Ahora sabía de dónde provenía, pero el hecho de saberlo no le ayudaba en absoluto.
Flexionó los brazos sobre el sepulcro, apoyó la cara en ellos y aspiró el olor a lana. Eso hizo que recordara a los jerseys tejidos a mano que a su padre, su verdadero padre, pensó con una ráfaga de desolación, le gustaba usar. ¿Por qué tuviste que morir?, susurró sobre la lana húmeda. ¿Pero por qué? Si Frank Randall no hubiera muerto, nada de eso habría sucedido. Claire y él estarían allí, en la casa de Boston, y su familia y su vida estarían intactas. Pero su padre se había ido y había sido reemplazado por un violento desconocido, un hombre que tenía el rostro de ella, pero que no comprendía su corazón. Un hombre que le había robado la familia y el hogar, y no contento con eso, también le había quitado el amor y la seguridad, dejándola sin nada, en una tierra dura y extraña. Se ajustó el chal sobre los hombros y se estremeció a causa del viento que penetraba por los agujeros del tejido. Tendría que haberse puesto una capa. Había besado a su madre para despedirse y luego se dio la vuelta y corrió por el jardín sin mirarla. Esperó hasta que estuvo segura de que se habían ido, sin importarle el frío. Oyó pasos en el sendero y se tensó, pero no se volvió. Tal vez era algún sirviente o Yocasta para convencerla de que regresara. Pero eran pasos demasiado largos y fuertes para una mujer. Parpadeó con fuerza y apretó los dientes. No quería darse vuelta, no debía hacerlo. «Brianna», dijo una voz detrás de ella. No respondió, ni siquiera se movió. Resopló. «Furia, impaciencia. Tengo algo que decirte». «Dilo», respondió, y las palabras lastimaron su garganta como si hubiera tragado un objeto dentado. Había comenzado a llover otra vez y nuevas gotas se deslizaban por el mármol que tenía frente a ella. Podía sentir el repiqueteo helado de las gotas que le caían en el pelo. «Voy a traerlo a casa, contigo», afirmó Jamie Fraser con voz tranquila, «o no regresaré jamás». No pudo darse vuelta. Hubo un pequeño sonido, un clic en el pavimento detrás de ella y luego oyó el ruido de los pasos que se alejaban. Ante sus ojos, nublados por las lágrimas, las gotas sobre las rosas de mármol se desbordaron y comenzaron a caer. Cuando por fin se dio la vuelta, el sendero estaba vacío. A sus pies había un papel doblado, mojado por la lluvia y sujeto por una piedra. Lo levantó y lo sostuvo en la mano con miedo a abrirlo. Febrero de 1770. Pese a la preocupación y la furia, se adaptó muy bien a la vida cotidiana en River Run. Su tía abuela, encantada con su compañía, la animaba a buscar distracciones. Al saber que tenía facilidad para el dibujo, Yocasta le ofreció su propio equipo de pintura, insistiendo en que Brianna lo utilizara. En comparación con la cabaña, la vida en River Run era tan lujosa que parecía decadente. Sin embargo, por costumbre, Brianna seguía despertándose al amanecer. Se estiraba con languidez, disfrutando del placer del colchón de plumas que le abrazaba y cedía a cada uno de sus movimientos. Sin duda existía un fuerte contraste con las mantas toscas tendidas sobre la paja fría. El fuego ardía en el hogar y había una gran palangana de cobre sobre el lavamanos, con los lados bruñidos resplandecientes. También disponía de agua caliente para lavarse. Sobre el metal podía ver las diminutas gotas fruto de la condensación. Aún así, hacía un poco de frío en la habitación y la luz del exterior era de color azul debido al frío invernal. El sirviente que había entrado y salido en silencio debía haberse levantado antes del amanecer para romper el hielo para el agua. Tendría que haberse sentido culpable por dejar que la atendieran esclavos, pensó somnolienta. Más tarde lo recordaría. Había muchísimas cosas en las que no quería pensar ahora, así que una más no le haría daño. Ahora estaba abrigada. Ahí a lo lejos podía oír los ruidos de la casa, una cómoda sensación hogareña. La habitación estaba en silencio, excepto por algún crujido ocasional de la leña que ardía en la chimenea. Rodó para ponerse boca arriba, aún medio dormida. Tenía un ritual cada mañana, algo que había comenzado a hacer de manera semi-inconsciente cuando era adolescente y ahora le parecía necesario. Reconocer su cuerpo y aceptar los pequeños cambios que ocurrían durante la noche para no sentirse una extraña en él.
Un extraño en su cuerpo ya era suficiente, pensó. Apartó las sábanas y recorrió la hinchazón durmiente de su vientre con las manos. Una pequeña onda le recorrió la piel cuando el habitante se estiró y se dio la vuelta poco a poco como había hecho ella en la cama unos minutos antes. «Hola», dijo con cariño. Sintió un leve movimiento del interior de su mano y luego el ocupante se quedó inmóvil y volvió a sus misteriosos sueños. Lentamente se levantó el camisón, que pertenecía a Yocasta, y era de franela suave, y sintió el músculo largo y liso en la parte superior de cada muslo, con el hueco suave curvándose hacia adentro. Luego siguió recorriendo la piel desnuda con las palmas, las pasó por las piernas, el vientre, los pechos, liso y suave, redondo y duro, músculo y hueso. Pero no todo era su músculo y su hueso. Aquella mañana su piel parecía diferente, como la de una serpiente que acaba de mudar la piel, tierna y reluciente. Más tarde, cuando se levantara, cuando le diera el aire, parecería más fuerte, opaca y resistente. Se apoyó en la almohada, observando la luz que entraba en la habitación. La casa se despertaba más allá de donde se encontraba ella. Podía oír todos los ruidos y rumores de la gente que trabajaba y se sentía reconfortada. Cuando era pequeña, en verano, se despertaba por las mañanas para oír cómo su padre segaba el césped y saludaba a los vecinos bajo su ventana. Se había sentido segura y protegida sabiendo que él estaba allí. Hacía poco se había despertado al amanecer para oír la voz de Jamie Fraser hablando en gaélico con cariño a sus caballos y había sentido que recuperaba esos sentimientos, pero no pasaría nunca más. Lo que su madre había dicho era verdad. Estaba cambiada y alterada sin que lo supiera o aceptara. Apartó las mantas y se levantó. No podía quedarse en la cama lamentándose por lo que había perdido. Protegerla ya no era tarea de otros. Ahora ella era la protectora. El bebé era una presencia continua y, aunque le resultara extraño, una constante seguridad. Por primera vez se sentía bendecida y reconciliada. Su cuerpo lo había sabido antes que su mente, como su madre le había dicho a menudo: «Escucha tu cuerpo». Se apoyó en el marco de la ventana mirando la nieve en el jardín. Una esclava con capa y pañuelo estaba arrodillada en el sendero arrancando zanahorias. Olmos altos bordeaban el jardín amurallado. Las montañas se encontraban en algún lugar más allá de aquellas ramas desnudas. Permaneció inmóvil escuchando su cuerpo. El intruso se estiró un poco y la sintió las oleadas de sus movimientos siguiendo el pulso de su sangre, la de los dos. En los latidos de su corazón, Brianna pensó que podía oír el eco del otro, de ese corazón más pequeño, y en ese sonido finalmente halló el valor para pensar con claridad, con la seguridad de que, si sucedía lo peor, se apoyó con fuerza en el marco de la ventana y sintió que crujía bajo la fuerza de su urgencia, no estaría del todo sola. Capítulo 53. Culpa. Jamie casi no dijo nada desde nuestra partida del cerro de Fraser hasta que llegamos a la aldea Tuscarora de Tenago. Había hablado poco con Ian. A Yocasta le había dicho lo indispensable en Cross Creek y a mí no me decía nada. Cabalgaba tras él, sintiéndome bastante desgraciada y desgarrada entre la culpa por haber dejado sola a Brianna, el temor por Roger y el dolor ante el silencio de Jamie. Me culpaba amargamente por no haberle contado de inmediato lo de Stephen Bonnet y, mirando el pasado, yo me culpaba a mí misma por todo lo que había sucedido después. Se había guardado el anillo de oro que arrojé sobre la mesa y no tenía ni idea de lo que había hecho con él. El tiempo era malo de manera intermitente. Las nubes estaban tan bajas sobre las montañas que en los cerros más altos viajábamos durante días atravesando la gruesa y fría niebla y las gotas de agua se condensaban sobre el pelaje de los caballos, de manera que las crines iban goteando y la humedad brillaba en sus flancos. Por la noche dormíamos en cualquier refugio que pudiéramos encontrar, enrollados en un montón de mantas húmedas y dispersos alrededor del fuego. Varios indios que nos conocían de Anahuoca nos recibieron al llegar a Tenago.
Los hombres miraban los barriles de whisky cuando descargábamos las mulas, pero nadie intervino. Llevábamos 2 mulas cargadas de whisky, en total una docena de barriles pequeños, todos ellos de la parte que correspondía a los Fraser en el reparto anual y un porcentaje importante de nuestros ingresos del año. Un rescate digno de un rey que confiaba que fuera suficiente para el de un joven escocés. Era lo mejor y lo único que teníamos para negociar, pero también era peligroso. Jamie entregó un barril al Sallem de la aldea y desapareció con Ian para parlamentar en la casa comunal. Ian había entregado a Roger a sus amigos Tuscarora, pero no sabía dónde lo habían llevado. Yo esperaba, contra toda esperanza, que hubiera sido a Tenago. Si era así, podríamos estar de regreso en River Run en un mes. Era una débil esperanza, ya que en medio de la terrible pelea con Brianna, Jamie admitió que le había dicho a Ian que se asegurara de que Roger no volviera nunca. Tenago se encontraba a 10 días de viaje desde el cerro, demasiado cerca para un padre enfurecido. Quería preguntar por Roger a las mujeres que me entretenían, pero ninguna de ellas hablaba francés ni inglés y yo solo conocía las fórmulas básicas de decoro de la lengua tuscarora. Era mejor que dejara que Ian y Jamie se ocuparan de las negociaciones diplomáticas. Jamie, con su don para las lenguas, podía comunicarse en tuscarora. Ian, que pasaba la mitad de su tiempo cazando con los indios, hablaba de manera fluida. Una de las mujeres me ofreció un plato que contenía un montón humeante de cereales cocinados con pescado. Me incliné para coger un poco con el trozo de plan de madera que me habían ofrecido para tal fin y advertí que el amuleto que llevaba se balanceaba hacia adelante bajo mi camisa. Su escaso peso era un recordatorio del dolor y a su vez lo aliviaba. Había llevado el amuleto de Nayawini y el ópalo que encontré bajo el cedro rojo con la intención de devolverlo, aunque no sabía a quién. Si era necesario, estos objetos aumentarían el poder de persuasión del whisky. Por la misma razón, Jamie había traído sus pertenencias más valiosas, que no eran muchas. Solo faltaba el anillo de rubí que había sido de su padre y que Brianna le había traído de Escocia. Se lo habíamos dejado a ella, por si no regresábamos, una posibilidad que había que tener en cuenta. No había forma de saber si Jalis Duncan tenía o no razón sobre el uso de las piedras preciosas, pero al menos Brianna tendría una. Cuando abandonamos River Run, me abrazó y besó con fuerza. No quería irme, pero tampoco quedarme. Una vez más me encontré atrapada entre 2 sentimientos, el deseo de quedarme para cuidar a Brianna y la urgente necesidad de irme con Jamie. Tienes que ir, me había dicho con firmeza. Estaré bien, tú lo has dicho. Soy fuerte como un caballo y estarás de regreso mucho antes de que te necesite. Había mirado de reojo a su padre, que supervisaba los caballos y las mulas en el establo. Se volvió hacia mí con un gesto inexpresivo. Tienes que ir, mamá. Confío en ti para encontrar a Roger. Y puso un incómodo énfasis en su confianza en mí, que esperé que Jamie no lo hubiera advertido. No pensarás que Jamie podría... No lo sé, me interrumpió. No sé qué puede llegar a ser. Endureció la mandíbula en un gesto que ya conocía. Discutir era inútil, pero tenía que intentarlo. Bueno, yo sí que lo sé, interrumpí con firmeza. Hará cualquier cosa por ti, Brianna, cualquier cosa. Y aunque no fuera por ti, haría todo lo posible por traer a Roger. Su sentido del honor... Su rostro me demostró el error que había cometido. Su honor, dijo. Eso es lo que le importa. Supongo que está bien si eso hace que encuentre a Roger. Y me dio la espalda, bajando la cabeza contra el viento. Brianna, pero solo hundió los hombros y se ajustó su chal a su alrededor. Tía Claire, ya estamos listos. Ian apareció y nos miró preocupados. Miré a Brianna y dudé, no quería dejarla así. Bri, repetí. Entonces se volvió en un revoloteo de lana para abrazarme, juntando su mejilla fría con la mía. Vuelve, había susurrado. Mamá, vuelve sana y salva. No puedo dejarte, Bri, no puedo. La sostuve con fuerza, toda ella hueso duro y carne tierna,
la niña que había dejado, la niña que había recuperado y la mujer que ahora se separaba de mí y se erguía sola. Tienes que ir, murmuró. Había dejado caer la máscara de indiferencia y tenía las mejillas húmedas. Miró hacia la entrada del establo por encima de mi hombro. Tráelo, tú eres la única que puede traerlo. Después de besarme con rapidez, salió corriendo y sus pasos resonaron en el sendero de ladrillo. Jamie, con rostro inexpresivo, salió del establo y observó cómo se iba corriendo bajo la tormenta. No puedes dejarla así, dije, secándome las lágrimas con un extremo del chal. Jamie, por favor, ve y despídete. Se quedó inmóvil, como si no me oyera, y luego se dio la vuelta y se alejó por el sendero. Comenzaban a caer las primeras gotas de lluvia salpicando el ladrillo polvoriento, y el viento elevó su capa mientras caminaba. Tía, Ian había colocado su mano bajo mi brazo y me instaba que me fuera con él. Lo acompañé y me ayudó a montar. Un poco más tarde Jamie había regresado y subido al caballo sin mirarme, y con una señal a Ian había salido del establo. Ni siquiera miró atrás. Yo sí que lo hice, pero ya no había señales de Brianna. Había anochecido y Jamie seguía en la casa comunal con Nahueto y el Sachem de la aldea. Yo levantaba la vista cada vez que alguien entraba, pero nunca era él. Por último se levantó uno de los cueros de la entrada e Ian salió acompañado de una figura baja y regordeta. «Tengo una sorpresa para ti, tía», dijo sonriendo y apartándose. Me dejó ver la cara redonda y sonriente de la esclava Polián. En realidad la ex esclava, porque allí era libre. Se sentó a mi lado, sonriendo como una calabaza de Halloween, y levantó la piel de ciervo que llevaba para enseñarme al niño que sostenía en sus brazos, cuyo rostro era idéntico al suyo. Con Ian como intérprete, los escasos conocimientos que tenía de inglés y gaélico y el lenguaje de los gestos, conseguimos mantener una interesante conversación. Tal y como había dicho Myers, la habían aceptado en la tribu de los Tuscarora y valoraban su capacidad para curar. Se había casado con un hombre que enviudó tras la epidemia de sarampión y hacía unos meses que había traído a un nuevo miembro de la familia. Me encantó ver que había encontrado la libertad y la felicidad y le di la enhorabuena. También me tranquilicé. Si los Tuscarora la habían tratado bien, quizás Roger no estaría tan mal como temía. Entonces me acordé y saqué el amuleto de Nahuayene del cuello de la camisa. Ian, ¿quieres preguntarle si sabe a quién debo devolverle esto? Mientras Ian le hablaba en Tuscarora, ella se inclinó hacia adelante y toqueteó el amuleto con curiosidad. Luego movió la cabeza y respondió con su voz profunda. Dice que nadie lo querrá, tía, tradujo Ian. Pertenece al chamán. Es peligroso. Tendrían que haberlo enterrado con su propietaria. Nadie lo tocará por temor a atraer al fantasma del chamán. Vacilé sosteniendo la bolsita de cuero. No había tenido la sensación de que sostenía algo vivo desde que murió Nayahuehune. Seguramente no era más que mi imaginación la que se agitaba en mi palma. Pregúntale, ¿qué ocurre si no se entierra al chamán, si no se encuentra el cadáver? El rostro redondo de Polián era solemne mientras escuchaba. Sacudió la cabeza cuando Ian terminó y respondió. En ese caso el fantasma camina contigo, tía. Dice que no se lo enseñes a nadie de aquí, ya que se asustarían. Pero ella no tiene miedo, ¿no? Polián lo comprendió, movió la cabeza y se tocó el pecho. Ahora India, dijo con sencillez, pero no siempre. Se volvió a Ian y le explicó que en su pueblo veneraban a los espíritus de la muerte. De hecho, no era raro que un hombre conservara la cabeza o alguna otra parte de su abuelo o algún otro ancestro para conseguir su protección o consejo. No, la idea de que un fantasma caminara conmigo no la preocupaba. Lo que me dijo no me alteró. De hecho, encontré consoladora la posibilidad de que Nayahuene caminara conmigo, dadas las circunstancias. Volví a colocarme el amuleto bajo la camisa. Su tacto era como sentir la proximidad de un amigo.
Hablamos durante un buen rato, hasta bastante después de que el resto de los indios que estaban en la casa comunal se hubieran marchado a sus propios cubículos y los ronquidos inundaran el ambiente ahumado. De hecho, nos sorprendió la llegada de Jamie, que al entrar dejó pasar una corriente de aire frío. Al despedirse, Polian dudó sobre si tenía que decirme algo. Miró de reojo a Jamie, se encogió de hombros y se decidió. Se acercó a Ian y llevándose las manos a la cara, le susurró algo al oído que sonaba a la miel cuando fluye sobre las rocas. Luego me abrazó y se fue. Ian la contempló asombrado. ¿Qué ha dicho, Ian? El chico se volvió hacia mí frunciendo el ceño con preocupación. Dice que debería decirle al tío Jamie que la noche en que murió la mujer en el aserradero, ella vio un hombre. ¿Qué hombre? Negó con la cabeza, aún con el ceño fruncido. No lo conocía, solo dice que era un hombre blanco, corpulento y no tan alto como el tío Jamie o yo. Dice que salió y caminó con rapidez hacia el bosque. Ella estaba sentada en la choza y lo vio pasar. Cree que él no la vio. Pasó suficientemente cerca del fuego como para verle la cara. Tenía marcas de viruela y cara de cerdo, dijo llevándose los dedos a la cara. Murchison. Mi corazón se sobresaltó. ¿El hombre llevaba uniforme?, preguntó Jamie con las cejas fruncidas. No, pero sintió curiosidad por saber qué hacía allí. No era uno de los propietarios de la plantación, ni ayudante, ni capataz. Así que se deslizó al interior del cerradero y cuando fue a mirar supo que algo horrible había sucedido. Olió la sangre y oyó voces, por eso no entró. Había sido un asesinato que no pudimos evitar por muy poco tiempo. A pesar de que dentro de la casa comunal hacía calor, sentí el recuerdo frío del aire viciado y sanguinoliento del aserradero y la dureza del pincho de cocina en mi mano. Jamie apoyó una mano sobre mi hombro y sin pensarlo me aferré a ella. Me sentí muy bien al tocarla. Entonces me di cuenta de que hacía un mes que no nos tocábamos. La muchacha muerta era la bandera del ejército, dijo Jamie. Murchison tiene a su esposa en Inglaterra. Supongo que una amante embarazada le resultaría un inconveniente. No es raro que haya provocado tanto revuelo para atrapar al responsable y culpar a esta pobre mujer que ni siquiera podía hablar para defenderse. Ian estaba rojo de indignación. Si hubiera podido hacer que la colgaran, se habría sentido a salvo, el muy cerdo. Cuando regresemos, tal vez tenga una conversación privada con el sargento, comentó Jamie. La idea me heló la sangre. Su voz era tranquila y uniforme, y su rostro estaba tranquilo cuando me di vuelta para mirarlo. Pero me pareció ver la superficie de un oscuro estanque escocés reflejado en sus ojos, con el agua agitada como si se acabara de hundir algo pesado. ¿No crees que ya tienes bastantes venganzas pendientes para mantenerte ocupado? Hablé con más dureza de la que hubiera querido, y Jamie me soltó la mano bruscamente. Eso espero, afirmó sin expresión en la voz ni en el rostro, y se volvió hacia Ian. Wakefield, Mackenzie o cualquiera que sea su nombre, está en el norte. Lo vendieron a los Mohawk de una pequeña aldea en la parte baja del río. Tu amigo Onakara ha aceptado llevarnos. Saldremos al amanecer. Después de decir esto, se puso en pie y se alejó hacia el extremo de la casa. Todos los demás se habían acostado. Había 5 fuegos en toda la casa, cada uno con su propio tiro, y la pared más lejana se encontraba dividida en cubículos, uno para cada pareja o familia, con un estante bajo y ancho para dormir y espacio debajo para el almacenaje. Jamie se detuvo en el cubículo que nos habían asignado, donde había dejado nuestras capas y fardos. Se quitó las botas, se soltó el tartán que llevaba sobre los pantalones y la camisa y desapareció en la oscuridad del habitáculo sin echar la vista atrás. Quise seguirlo, pero Ian me detuvo, poniéndome una mano en el brazo. Tía, dijo vacilante, ¿no lo has perdonado? ¿Perdonarlo? Lo contemplé asombrado. ¿Por qué? ¿Por Roger? Hizo una mueca. No, eso fue un lamentable error que se volverá a repetir si seguimos viendo las cosas de esta forma. No, por Bonnet. ¿Por Bonnet?
¿Cómo puede creer que lo culpo por eso? Nunca he dicho nada semejante. Estaba demasiado ocupada creyendo que me culpaba a mí para pensar algo así. Ian se pasó la mano por el pelo. Bueno, ¿no te das cuenta, tía? Él se culpa por eso. Lo hace desde que nos robó en el río. Y ahora, después de lo que le ha hecho a la prima, se encogió de hombros un poco molesto. Está consumido por la culpa y al ver que estás enfadada con él... Pero no estoy enfadada con él. Yo creía que él estaba enfadado conmigo por no decirle en su momento que había sido Bonnet. No. Ian no sabía si reír o llorar. Bueno, supongo que si lo hubieras dicho, si lo hubieras hecho, nos habríamos ahorrado algunos problemas, pero estoy segura de que no está enfadado por eso, tía. Después de todo, cuando la prima Brianna se lo dijo, nosotros ya nos habíamos encontrado con Mackenzie en la ladera de la montaña y le había hecho daño. Respiré profundamente. ¿Crees que piensa que estoy enfadada? Bueno, eso lo puede ver cualquiera, tía, aseguró con sinceridad. No lo miras y solo le hablas cuando no tienes más remedio y... Se aclaró la garganta con delicadeza y no te he visto ir a su cama desde hace más de un mes. Bueno, él tampoco lo ha hecho, exclamé acalorada antes de darme cuenta de que no era una conversación adecuada para un muchacho de 17 años. Ian hundió los hombros, me lanzó una mirada solemne. Él tiene su orgullo, ¿no? Dios sabe que lo tiene, contesté pasándome una mano por la cara. Mira, Ian, gracias por decírmelo. Me dirigió una de sus raras y dulces sonrisas que transformaban su cara alargada. Bueno, detesto verlo sufrir. Yo quiero mucho al tío Jamie. Yo también intervine tragando para que bajara el nudo que tenía en la garganta. Buenas noches, Ian. Caminé poco a poco por la casa mientras pasaba junto a los cubículos en los que las familias enteras dormían juntas y el sonido de sus respiraciones mezcladas resultaba un pacífico contrapunto al latido ansioso de mi corazón. Fuera llovía y el agua penetraba por los agujeros de las hogueras, haciendo que las brasas sisearan. ¿Por qué no había sido capaz de ver lo que ella me decía? Era fácil responder, no era la furia, sino mi propia culpa lo que me había cegado. Había callado lo que sabía de Bonnet, tanto por el anillo de oro como porque Brianna me lo había pedido, pero pude tratar de convencerla, aun sabiendo que ella tenía razón, tarde o temprano hubiera ido tras Bonnet. Aunque yo tenía más confianza que Brianna en el triunfo de Jamie, no había sido el anillo lo que me había hecho que guardara silencio. ¿Por qué me sentía culpable? No había una razón lógica. Había escondido el anillo por instinto, porque no quería enseñárselo a Jamie ni volver a ponérmelo en el dedo. Y sin embargo necesitaba guardarlo. Se me encogió el corazón al pensar en las últimas semanas, en Jamie, en la necesidad de expiar la soledad de la culpa. Después de todo, por eso había venido con él, porque temía que si iba solo, quizá no regresara. Espoleado por la culpa y la valentía, podía llegar a límites insospechados. Si tenía que pensar en mí, sabía que tendría cuidado. Y siempre se había sentido solo y con el amargo reproche de la única persona que debería haberle ofrecido consuelo. Estaba consumido. Me detuve junto al cubículo. El estante tenía 2,5 metros de ancho y él estaba tumbado en el fondo. Apenas podía ver más que un bulto bajo una manta confeccionada con pieles de conejo. Lo había acostado inmóvil pero despierto. Me subí a la plataforma y a salvo en las sombras del cubículo me quité la ropa. A pesar de que hacía bastante calor en la casa comunal, se me había puesto la carne de gallina y los pezones erectos. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y pude ver que estaba de lado, vuelto hacia mí. Capté el brillo de sus ojos en la oscuridad, abiertos y sin dejar de mirarme. Me arrodillé y me deslicé bajo la manta con su piel suave contra mi piel y sin pensarlo me volví hacia él y apreté mi cuerpo desnudo contra el suyo, ocultando mi cara en su hombro. Jamie, susurré, tengo frío, acércate y caliéntame, por favor. Se volvió en silencio con una ferocidad que podía haber sido deseo contenido, pero yo sabía que era desesperación. No quería placer,
Lo único que me satisfacía era darle consuelo, pero al abrirme a él sentí una súbita necesidad tan ciega y desesperada como la suya. Permanecimos abrazados, temblando, con las cabezas hundidas en el cabello del otro, incapaces de mirarnos pero sin poder separarnos. Poco a poco, cuando se desvanecieron los espasmos, fui consciente de lo que había fuera de nuestra pequeña espiral y me di cuenta de que estábamos en medio de extraños, desnudos e indefensos, tan solo protegidos por la oscuridad. Y, no obstante, estábamos completamente solos. Teníamos la privacidad de Babel. Alguien hablaba en el otro extremo de la casa, pero sus palabras no tenían significado. Era como el zumbido de las abejas. El humo del fuego se elevaba fuera del santuario de nuestra cama, fragrante e insustancial como el incienso. El cubículo estaba tan oscuro como un confesionario. Solo podía ver la suave curva de luz que rodeaba su hombro, un brillo efímero en los mechones de su cabello. Jamie, dije por último, no fue culpa tuya. ¿Y de quién, si no? Preguntó con tono sombrío. De todos, de nadie. De Stephen Bonnet, pero no tuya. Bonnet, quiso saber sorprendido. ¿Qué tiene que ver? Bueno, todo, respondí confundida, ¿no? Se separó y apartó el pelo de su cara. Stephen Bonnet es una criatura perversa y lo mataré a la oportunidad que tenga, pero no creo que pueda culparlo por mis faltas como hombre. ¿De qué estás hablando? ¿Qué faltas? No respondió de inmediato, sino que inclinó la cabeza, que no era más que una sombra agazapada en la oscuridad. Sus piernas aún estaban enredadas en las mías. Podía sentir la tensión de su cuerpo en sus articulaciones, rígidas en los huecos de sus muslos. No creía que pudiera sentir tantos celos de un muerto, susurró por fin. No creí que fuera posible. ¿De un muerto? Al darme cuenta, mi voz subió de tono a causa del asombro. ¡De Frank! Estaba inmóvil sobre mí. Vacilante, me acarició los huesos del rostro. ¿De quién, si no? Me ha perseguido estos días de viaje y puedo ver su rostro en mi mente una y otra vez. Dijiste que se parecía a Jack Randall, ¿no? Lo abracé con fuerza y acerqué mi boca a su oído. Gracias a Dios no le había mencionado el anillo, pero ¿me habría traicionado mi cara transparente? ¿Cómo? Susurré apretándolo con fuerza. ¿Cómo has podido pensar eso? Se liberó apoyándose en un codo y dejando que la mata de pelo rojizo cayera sobre mi cara en una masa de sombras llameantes, con el brillo dorado y carmesí del fuego centellando a través de los mellones. ¿Y cómo no pensarlo?, exigió. Ya la has oído, Claire. Sabía lo que me decía. ¿Brianna? Dijo que le gustaría verme en el infierno y que vendería su alma por recuperar a su padre, a su verdadero padre. Oí el ruido de su garganta al tragar para hablar más alto que el murmullo de las voces lejanas. Estuve pensando que él nunca hubiera cometido ese error. Habría confiado en ella, habría sabido que ella... Pensé que Frank Randall era mejor hombre que yo. Ella lo cree. Su mano titubeó, la posó sobre mi hombro apretándolo con fuerza. Y pensé que tal vez tú considerabas lo mismo, Sassenach. Tonto, susurré. Pero no me refería a él. Tontito, ven aquí, dije mientras acariciaba su espalda y hundía los dedos con firmeza en sus nalgas. Dejó caer la cabeza y emitió en mi hombro un pequeño ruido que bien pudo ser una risa. Sí, soy tonto, pero no importa demasiado, ¿no? No, contesté. Su cabello olía a humo y a pino. Aún tenía algunas agujas en el pelo y una me pinchó los labios. Ella no quería decir eso. Sí, lo hizo, respondió. Y sentí cómo se tragaba el nudo que se le había formado en la garganta. La oí. Y yo os oí a los dos. Le froté la espalda y sentí las suaves cicatrices, tanto las antiguas como las recientes, las que se debían a las garras del oso. Brianna es igual que tú. Dice cosas que no siente cuando está enfadada. ¿O es que tú querías decirle todo lo que le dijiste? No. Su cuerpo y sus articulaciones comenzaron a relajarse hasta rendirse con reticencia frente a la persuasión de mis dedos. No quise hacerlo. No todo lo que dije. Esperé un momento acariciándolo como lo hacía con Brianna cuando era pequeña y tenía miedo. A ella le ha pasado lo mismo, créeme, susurré. Os quiero a los dos.
Suspiró profundamente y permaneció inmóvil durante un instante. Si puedo encontrar al hombre y llevárselo, ¿crees que me perdonará algún día? Sí, sé que lo hará. Al otro lado de la división oí los pequeños sonidos del amor, el movimiento y los suspiros, las palabras murmuradas que no tienen lengua. Brianna me había dicho, tienes que ir, eres la única que lo puede traer de vuelta. Por primera vez se me ocurrió que quizás no se refería a Roger. Era un largo trayecto a través de las montañas que se complicaba aún más en invierno. Había días en los que era imposible viajar y nos pasábamos el día ocultos bajo un saliente rocoso o refugiados en una arboleda, acurrucados para protegernos del viento. Una vez que llegamos a las montañas, el viaje resultó más fácil, aunque las temperaturas descendían a medida que nos dirigíamos al norte. Algunas noches nos alimentábamos con comida fría, ya que con la nieve y el viento éramos incapaces de mantener el fuego encendido. Pero cada noche me acostaba con Jamie y nos acurrucábamos en un montón de pieles y mantas compartiendo el calor. Llevaba el cálculo de los días haciendo nudos en un cordel. Habíamos salido de River Run a principios de enero, era mediados de febrero, cuando Onakara nos señaló el humo que se elevaba a lo lejos, mostrándonos la aldea Mohawk, a donde él y sus compañeros habían llevado a Roger. Dijo que la aldea se llamaba Aldea de la Serpiente. Habían pasado 6 semanas y Brianna ya estaría de 6 meses. Si encontrábamos pronto a Roger y si era capaz de viajar, pensé con ironía, quizás pudiéramos regresar antes de que naciera la criatura. Pero si Roger no estaba allí, si los Mohawk lo habían vendido a otros o si estaba muerto, decía una fría vocecita en mi cabeza, entonces podríamos regresar sin retrasos. Onakara no aceptó acompañarnos hasta la aldea, lo que no ayudó a que aumentara mi confianza. Jamie se despidió de él, entregándole uno de los caballos, un buen cuchillo y un frasco de whisky como pago de sus servicios. Enterramos el resto del whisky a cierta distancia de la aldea. ¿Nos entenderán?, pregunté mientras volvíamos a montar. ¿El Tuscarora es como el Mohawk? No es lo mismo, pero se parece, tía, dijo Ian. Nevaba un poco y los copos se derretían en sus pestañas, como el español y el italiano. Pero Onakara dijo que el Sachem y algunos indios saben algo de inglés, aunque no lo usan. Lucharon con los ingleses contra los franceses, así que unos cuantos tienen que saber inglés. Vayamos y probemos suerte, comentó Jamie. Sonrió y cruzó el rifle sobre la silla de montar. Capítulo 54. Cautividad 1. Febrero 1770. Había estado en la aldea Mohawk unos 3 meses, como pude comprobar en los nudos del hilo. Al principio no sabía quiénes eran, solo que eran indios diferentes a sus captores y que éstos los temían. Había estado aturdido por el cansancio, mientras los hombres que lo habían traído hablaban y señalaban. Los indios nuevos eran distintos, iban vestidos con pieles y cueros para protegerse del frío, y la mayoría de los hombres llevaba el rostro tatuado. Uno de ellos lo amenazó con la punta de su cuchillo y lo hizo desnudar. Lo obligaron a estar desnudo en medio de una cabaña de madera, donde varios hombres y mujeres lo golpearon y se burlaron de él. Su pie derecho estaba inflamado a causa de un profundo corte infectado. Todavía podía caminar, pero cada paso que daba le producía unos dolores intensos y la fiebre lo hacía temblar. Lo empujaron hasta la puerta de la cabaña. Fuera se escuchaba el ruido provocado por 2 hileras de salvajes formando un pasillo y que gritaban armados con palos. Alguien le pinchó la nalga con un cuchillo y sintió cómo descendía la sangre por su pierna. «¡Hughes!», le dijeron, «corre». El suelo estaba pisoteado y la nieve se había convertido en hielo sucio. Los pies le ardieron cuando un golpe en la espalda hizo que se tambaleara hacia el pandemonio. Se mantuvo erguido durante casi todo el pasillo, dando tumbos a un lado y a otro mientras los garrotes le golpeaban y le azotaban las piernas y la espalda. No había forma de evitar los golpes, todo lo que podía hacer era correr lo más rápido posible entre las 2 hileras de indios. Cerca del final, un palo lo golpeó en el estómago, se dobló y sintió detrás de la oreja otro golpe que hizo que rodara sobre la nieve casi sin sentir frío. Sintió un latigazo en las piernas y otro debajo de los testículos. Sacudió las piernas
casi en un acto reflejo, y siguió rodando hasta que pudo apoyarse sobre las manos y las rodillas. La sangre que salía de su nariz y de su boca se mezclaba con el barro helado. Llegó hasta el final de la hilera. Con los últimos golpes todavía ardiendo en su espalda, se puso de pie y, para mirarlos, se dio la vuelta apoyándose en las varas. Eso les gustó y se rieron con carcajadas que parecían ladridos. Roger hizo una inclinación de cabeza y siguió. Rieron con más fuerza. Siempre había sabido complacer a la muchedumbre. Entonces lo condujeron al interior y le dieron agua para que se lavara y también comida. Le devolvieron la camisa harapienta y sus calzones mugrientos, pero no la casaca y los zapatos. Dentro de la casa hacía calor, ya que tenían varias hogueras encendidas a lo largo de toda la superficie de la estructura, cada una con su agujero encima. Se arrastró hasta un rincón y se quedó dormido con la mano sobre la costura abultada de sus pantalones. Después del recibimiento, los Mohawk lo trataron con indiferencia, pero sin crueldad. Era el esclavo de aquella vivienda comunitaria y lo podían usar todos los habitantes. Si no entendía una orden, se la repetían una vez, y si se negaba o hacía que no entendía, lo golpeaban, con lo que no se volvió a negar. Le daban comida suficiente y un lugar decente para dormir en un rincón de la casa. Como era invierno, la tarea principal era recoger leña y llevar agua, aunque de vez en cuando una partida de caza se los llevaba para que los ayudara a eviscerar las piezas y a cargar con la carne. Los indios no se esforzaban mucho en comunicarse con él, pero después de escucharlos con atención, aprendió un poco su idioma. Con gran cuidado quiso emplear algunas palabras y para ello eligió a una niña, ya que le pareció menos peligroso. Ella lo contempló asombrada, como si oyera hablar a un cuervo, y rió. La pequeña llamó a sus amigas y todas rieron con la boca tapada mientras lo miraban de reojo. Dijo todas las palabras que conocía y señaló los objetos: fuego, olla, manta, maíz. Y luego hizo una señal hacia la ristra de pescado seco que tenía sobre la cabeza y enarcó las cejas. «Yonake Yonk», dijo su nueva amiga rápidamente, y rió cuando Roger lo repitió. Durante los siguientes días y semanas, las niñas le enseñaron muchas palabras. Así supo dónde estaba, o no dónde, sino en manos de quién. Eran Kanyenk que Jacá, le dijeron con orgullo, sorprendidas de que no lo supiera. Eran Mohawk, guardianes de la puerta del este de la Liga Iroquesa. Él, en cambio, era algo así como un Kakono o Ajehars. Le llevó bastante tiempo de discusión conocer el significado exacto de aquel término, cuando una de las niñas llevó consigo un chucho a modo de ejemplo. Finalmente descubrió que significaba cara de perro. «Gracias», le dijo, tocando su barba crecida, y les enseñaba los dientes entregruñidos. Ellas rieron mucho. Una de las madres de las niñas se interesó por él y al ver que aún tenía el pie inflamado, le llevó un ungüento, le lavó el pie y se lo vendó con líquen y cáscaras de maíz. Las mujeres comenzaron a hablarle cuando le llevaba leños o agua. No intentó escapar, todavía no. El invierno se cernía sobre la aldea con nieve frecuente y un viento intenso. No llegaría lejos sin armas, herido y sin la protección del tiempo. Esperaba su momento y por las noches soñaba con mundos perdidos y a menudo se levantaba al amanecer con el olor de la hierba fresca y el anhelo derramado sobre su vientre. Cuando apareció el jesuita, la orilla del río todavía estaba helada. Roger estaba afuera cuando oyó ladrar a los perros que indicaron que se aproximaban visitantes. La gente se reunió y él se acercó con curiosidad. Los recién llegados eran un grupo de hombres y mujeres Mohawk que iban a pie, cargados con los habituales pertrechos de viaje. Resultaba extraño, ya que el resto de los visitantes que habían llegado a la aldea eran pequeñas partidas de caza. Lo más extraño era que los visitantes traían a un hombre blanco y el pálido sol invernal brillaba sobre el cabello rubio del hombre. Roger se acercó, ansioso por enterarse, hasta que uno de los indios de la aldea lo empujó hacia atrás. Sin embargo, pudo ver que el hombre era sacerdote. Los restos harapientos de la larga sotana negra que caía sobre los pantalones de piel y los mocasines eran visibles bajo la capa de piel de oso.
No actuaba como un prisionero ni estaba atado, pero tuvo la impresión de que no iba por su propia voluntad. El sacerdote, con un gesto de preocupación, entró con varios indios en la casa del consejo. Roger nunca había entrado allí, pero conocía su existencia por sus conversaciones con las mujeres. Una de las mujeres mayores de la casa comunal lo vio merodeando entre la multitud y le ordenó enseguida que llevara más leña. Se fue, y no volvió a ver al sacerdote, aunque en la aldea vio los rostros de los recién llegados dispersos entre las casas comunales para compartir la hospitalidad de sus hogares. Algo sucedía en la aldea, podía sentirlo pero no lo comprendía. Los hombres hablaban alrededor del fuego y las mujeres murmuraban entre ellas mientras trabajaban, pero la discusión superaba sus rudimentarios conocimientos del idioma mohawk. Preguntó una de las pequeñas y solo pudo decirle que los visitantes provenían de una aldea del norte que desconocía el motivo y que solo sabía que tenía algo que ver con el Cajonti y Atahui, el ropa negra, como llamaban al jesuita. Una semana después, Roger salió con una partida de caza. Hacía frío, pero estaba despejado. Viajaron lejos hasta que por fin encontraron y mataron un alce. Roger estaba sorprendido, no solo por el tamaño del animal, sino también por su estupidez. Podía entender la actitud de los cazadores. No había honor en matar algo así, solo era carne. Era un montón de carne, lo cargaron con todo, pero con el pie herido, el peso adicional le resultó difícil de transportar. Cuando partieron hacia la aldea, cojeaba tanto que no podía seguir el ritmo de la partida de caza y se quedó atrás intentando desesperadamente no perderlos de vista por temor de perderse en el bosque. Cuando llegó a la aldea, lo sorprendió que varios indios lo esperaran. Lo liberaron de su carga y lo empujaron al interior de la choza. No se trataba de su propia casa comunal, sino de una pequeña choza que se hallaba en el extremo del claro central. No había suficiente mohawk para hacer preguntas y de todos modos no le hubieran contestado. Había un pequeño fuego que no le permitía ver nada, puesto que estaba deslumbrado por la luz del día. ¿Quién es usted?, preguntó con curiosidad una voz en francés. Roger parpadeó varias veces hasta poder vislumbrar la figura sentada frente al fuego. Era el sacerdote. Roger Mackenzie, ¿et vous? Y experimentó una inesperada alegría por el simple hecho de que pronunciara su nombre. A los indios no les importaba cómo se llamaba, le llamaban cara de perro cuando lo necesitaban. Alexandre. El sacerdote se acercó complacido e incrédulo. Padre Alexandre Ferigold. ¿Vous êtes anglais? Escocés, puntualizó Roger. Tuvo que sentarse porque la pierna herida no le sostenía. ¿Un escocés? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Es un soldado? Un prisionero. El sacerdote se agachó junto a él y lo observó con curiosidad. ¿Quiere comer conmigo? Era un hombre bastante joven, tendría 20 tantos o 30 y pocos, aunque su piel clara estaba agrietada y curtida por el frío. Hizo un gesto hacia una pequeña serie de cuencos de arcilla y cestos que contenían comida y agua. El hecho de poder hablar el mismo idioma fue un alivio para ambos. Cuando terminaron de comer ya conocían un poco del pasado del otro, aunque no habían explicado el motivo de su situación actual. ¿Por qué me han traído aquí con usted?, preguntó Roger, limpiándose la grasa después de comer. ¿Por qué me han traído aquí con usted?, preguntó Roger, limpiándose la grasa después de comer. No creía que fuera para proporcionarle compañía al sacerdote, pues la consideración no se encontraba entre las cualidades de aquellos indios. No lo sé, en realidad me ha sorprendido ver a otro hombre blanco. Roger miró de reojo hacia la puerta. Había alguien afuera. ¿Usted es un prisionero?, preguntó asombrado. El sacerdote vaciló y luego se encogió de hombros con una leve sonrisa. No se lo sabría decir. Con los mohawk uno puede ser Cayen GK o bien otro, y si eres otro, la línea que divide al huésped del prisionero es muy tenue y puede cambiar de un momento a otro. Viví varios años con ellos, pero sigo siendo el otro, no uno de ellos. Tosió y cambió de tema. ¿Y usted cómo cayó prisionero? Roger vaciló sin saber cómo explicárselo. Me traicionaron, me vendieron. El sacerdote asintió comprensivo. ¿Hay alguien que pueda pagar un rescate por usted? Lo mantendrán con vida si tienen esperanzas de cobrar algún rescate. Roger negó con la cabeza, sintiendo hueco como un tambor. No, no hay nadie.
La conversación cesó cuando la luz del agujero de la hoguera se atenuó. Se estaban quedando oscuras y ya no había más leña. El fuego se apagó. Parecía que hubieran abandonado la choza. Había un armazón de cama construido con varas, pero no había nada más, excepto un par de pieles raídas de cervo y un montón de basura en una esquina. ¿Lleva mucho tiempo en esta choza?, preguntó por último Roger para romper el silencio. Casi no podía ver al sacerdote, aunque los últimos vestigios del crepúsculo eran visibles a través del agujero. No, me han traído hoy, poco antes de que usted llegara. El sacerdote tosió moviéndose incómodo en el suelo de tierra. Aquello resultaba siniestro. Pero Roger pensó que era mejor no decir nada. Era evidente para ambos que la línea entre huésped y prisionero ya se había cruzado. ¿Qué habría hecho aquel hombre? ¿Usted es cristiano?, preguntó bruscamente Alexandro. Sí, mi padre era ministro. Ah, si me llevan, ¿puedo pedirle que rece por mí? Roger sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del lugar. Sí, dijo con torpeza, por supuesto, si así lo desea. El sacerdote se puso de pie y comenzó a caminar, inquieto por la choza, incapaz de quedarse quieto. Tal vez todo salga bien, comentó, como si quisiera convencerse. Todavía están decidiendo. ¿Decidiendo qué? Si viviré, arguyó encogiéndose de hombros. No había respuesta para eso, y otra vez reinó el silencio. Roger estaba acurrucado junto a la hoguera apagada, descansando su pie herido mientras el sacerdote se paseaba de un lado a otro hasta que se sentó junto a él. Sin ningún comentario, ambos se acercaron para compartir el calor. Iba a ser una noche larga. Roger dormitaba bajo una de las pieles de ciervo cuando lo despertó un ruido en la puerta. Se incorporó parpadeando y vio una llama y a 4 guerreros Mohawk. Uno de ellos puso leños en el fuego casi apagado para reavivarlo, mientras los otros 3, sin prestar atención a Roger, levantaron al padre Ferigold y le arrancaron la ropa. Uno de los guerreros acercó la cara del sacerdote un tizón encendido y dijo algo que pareció una pregunta. Luego, al no recibir respuesta, lo pasó por su cuerpo tan cerca que la piel blanca parecía roja. Al pasarlo junto a los genitales, el rostro de Alexandra se cubrió de sudor, pero seguía inexpresivo. El guerrero que llevaba el tizón le dio un golpe con él y el sacerdote no pudo evitar encogerse. La choza se llenó de un olor a pelo chamuscado y los indios rieron y lo hicieron otra vez. Esta vez estaba preparado y no se movió. Cansados de esa actividad, 2 de los guerreros lo arrastraron por los brazos hasta el exterior de la choza. Si me llevan, rece por mí. Roger se enderezó poco a poco con el vello erizado por el temor. Podía oír las voces de los indios conversando entre ellos mientras se alejaban. El sacerdote no emitía ningún sonido. Las ropas del sacerdote estaban tiradas en el suelo. Roger las recogió, le sacudió el polvo y las dobló con manos temblorosas. Y trató de rezar, pero le resultó difícil concentrarse. Por encima de su oración oía una vocecita fría que decía: «Y cuando vengan a llevarme, ¿quién rezará por mí?». Habían dejado el fuego encendido. Trató de convencerse de que eso significaba que no lo matarían. Conceder comodidades a un prisionero condenado tampoco era una costumbre Mohawk. Un poco después se tumbó bajo las pieles, acurrucado de lado, y observó las llamas hasta que se durmió, agotado por el terror. El ruido de varias voces y pisadas lo despertó de golpe de un sueño inquieto. Se alejó del fuego y se agachó, buscando frenéticamente alguna herramienta de defensa. Se abrió la puerta y el cuerpo desnudo del sacerdote cayó al suelo. El ruido de pasos se alejó mientras Alexandre se estiraba y gemía. Roger se acercó de rodillas. Podía oler la sangre fresca, aquel olor cálido a cobre que reconocía tras haber descuartizado al arce. «¿Está herido? ¿Qué le han hecho?». Encontró la respuesta al dar la vuelta al cuerpo semi-inconsciente del sacerdote y ver la sangre en la cara y el cuello. Cogió la sotana y trató de limpiar la herida, le apartó el cabello rubio y descubrió que le faltaba una oreja. Le habían arrancado un pedazo de piel justo debajo de la mandíbula, llevándose la oreja y parte del cuero cabelludo.
Roger sintió un nudo en el estómago y presionó la tela con la herida abierta. Mientras tanto arrastró el cuerpo flácido junto al fuego y colocó el resto de la ropa y ambas pieles sobre el padre Ferigot. El hombre se quejaba. Roger le mojó la cara y le dio de beber. Todo irá bien, murmuraba Roger una y otra vez, sin saber si le oía. Todo va bien, no le han matado. Se preguntó si esto terminaría aquí o era un anticipo de mayores torturas. El fuego se había consumido y la luz rojiza hacía que la sangre adquiriera un color oscuro. El padre Alexandre se retorcía una y otra vez entre quejidos, inquieto a causa del dolor que le provocaba la herida. No podía dormirse y Roger tampoco, casi igual de consciente de cada interminable minuto que pasaba. Roger se maldijo por su impotencia. Hubiera deseado cualquier cosa por aliviar el dolor de ese hombre, aunque fuera un instante. No por mera compasión, y lo sabía, los pequeños sonidos del padre Alexandre impedían que la idea de la mutilación desapareciera de la mente de Roger y mantenían el terror vivo en su sangre. Si el sacerdote se durmiera, los sonidos desaparecerían y quizás en la oscuridad el horror retrocedería un poco. Por primera vez comprendió los motivos de Claire Randall para curar heridos. Caminar por los campos de batalla y calmar el dolor y el miedo a la muerte servía para atenuar los propios temores. Para calmar su miedo habría hecho cualquier cosa. Al final, incapaz de soportar los gemidos y los rezos, se acostó junto al sacerdote y lo cogió entre sus brazos. Tranquilo, susurró junto a la cabeza del padre Alexandre. Esperaba que fuera del lado de que aún tenía la oreja. Quieto, descanse. El cuerpo del sacerdote se agitó con los músculos agarrotados por el dolor y el frío. Roger frotó con fuerza la espalda del hombre, así como sus frías extremidades, y colocó ambas pieles sobre él. Se pondrá bien, afirmó Roger, y se dio cuenta de que no importaba lo que dijera, siempre que siguiera hablándole. Todo irá bien. Vamos, vamos. Hablaba tanto para distraer al hombre como a sí mismo, y el tacto del cuerpo desnudo de Alexandre resultaba algo perturbador, pero no parecía raro, y a la vez lo era. El sacerdote se aferró a él con la cabeza junto a su hombro. No dijo nada, pero Roger podía sentir en su piel la humedad de las lágrimas. Se obligó a abrazar al sacerdote con fuerza, frotando su columna abultada y obligándose a pensar únicamente en detener el terrible temblor. Podría ser un perro callejero, dijo Roger en inglés, y le cuidaría igual, murmuró para sí. No llamaría a un veterinario. Le acarició la cabeza con cuidado de no hacerle daño, y sin darse cuenta se le había puesto la carne de gallina tan solo de pensar en tocar aquella herida sanguinolenta. El cabello de la nuca del sacerdote estaba lacio a causa del sudor, aunque la piel de su cuello y los hombros estaba helada. El resto de su cuerpo estaba más tibio, pero no mucho más. Nadie trata así a un perro, murmuró. Salvajes de mierda. Me quejaré a la policía y publicarán su foto en el Times. Remitiré mis quejas a mi primer ministro. Una especie de risa espantosa salió de sus labios. Se aferró al cuerpo del sacerdote y lo acunó en la oscuridad. Reposez-vous, mon ami. C'est bien là, c'est bien. Bueno, terminamos 3 capítulos intensos en la búsqueda de Roger con los Mohawk y mañana seguiremos con Cautividad 2 y el capítulo 56, Confesiones de la Carne, que va a leer Mirna desde Villa María. Bueno, las dejo. Un placer haber leído para ustedes otra vez. Vuelvo a mostrar mis bellezas. Estoy muy contenta. Lo compré, chica, lo compré cuando el dólar estaba re barato, me salió 1.600 pesos, no es nada. Nada, ahora está como 2.000 y pico largos. Y también esta belleza, que también salió 1.000 y pico y vale la pena tener esto en castellano. Les repito que acá está solo en inglés, gracias a que. Les mando un besote enorme. Hasta mañana a las 19.